Déjenme saludar también a Víctor Aramburu Cano, el querido maestro, doctor Víctor Aramburu Cano, a quien tenía rato que no saludaba y a quien me da mucho gusto recibir aquí en Sin Censura, porque está intenso, le digo, la semana, el bombardeo ya ha aguantado también a carta cabal el querido Víctor, las buenas y las no tan buenas, pero qué bueno que estás aquí, Víctor, y te mando un abrazo. ¿Cómo te va, doctor? No escucho a Víctor, querida Ceci. ¿Ya me escuchas? Ahí te escucho, mi querido Perfecto. Víctor. Pues igual, con mucho gusto de estar aquí contigo en este espacio. Ya tenía un rato que no nos veíamos, pero bueno, pues aquí estamos, andamos de regreso. Claro que sí. Pues tú propon, mi querido Víctor, porque, ay, cabrón, a veces ya uno ya no ven lo duro, sino lo tupido. ¿Cómo hay temas, no? A diestra y siniestra. Sí, 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 bueno, pues ya te imaginarás, ¿no? Desde la parte de los medios públicos hasta pues, los aranceles de Trump, y esto, bueno, que comentabas hace rato con el diputado, sí, hay temas sobran. Tú dices, sobre todo ahora que se viene el tema de los aranceles, ¿no? Ya está muy cerca el 1 de agosto, la presidenta le apuesta a la paciencia y a la negociación, pero está latente, ¿no? El tema de los aranceles, eso por un lado. No, yo creo que hay muchos temas que debatir, dialogar, mi querido Víctor. Así es, bueno, pues ahorita que mencionabas de los aranceles, pues bueno, fue tema entre la semana pasada y este también. Pero pues ya incluso en Estados Unidos hasta también se burlan, ¿no? De que existe el concepto taco, ¿no? Que es básicamente que Trump siempre se echa para atrás, Trump always chickens out. Y es porque, bueno, si hubiera sido solamente un ataque contra México, ¿no? De poner el 30% de aranceles contra México, bueno, pues a lo mejor sí sería alguna suerte de preocupación. Pero pues no fue el único país, o sea, también impuso aranceles a la Unión Europea, a Brasil, de sus principales, bueno, la Unión Europea casi que inmediato que después de que negoció que incrementaran el gasto militar, ¿no? Hacia el 5% del PIB, la mayoría de los países, pues después de que cumple su compromiso, que además eso le conviene a Estados Unidos, ¿no? Porque, pues por una parte les hace reducir el gasto militar de la OTAN, pero por otro lado, pues a su vez, a quien le van a comprar armas, pues es Estados Unidos, ¿no? Pues prácticamente inmediato les pone también nuevamente aranceles, ¿no? Los amenaza con que les va a poner aranceles. Y esto lo que vemos, pues es una táctica, digamos que en términos estructurales, pues parte del hecho de que Estados Unidos tiene un déficit comercial muy fuerte con muchos países, de hecho con el principal es con China, de casi 300 mil millones de dólares, pero en segundo lugar con México, y pues ironías de la historia, en tercer lugar con Vietnam. Eso por una parte. Y luego vimos ahora recientemente pues que en términos de déficit presupuestal, o sea, el problema es que tienen dos déficits, por una parte el presupuestal y por otra parte el comercial, pues van a incurrir un déficit, bueno, incurrieron en 2024 en un déficit del 7% del PIB. Igual hay que recordar, pues imagínate cómo se podrían aquí la oposición si este año va a haber un déficit del 3% y eso simplemente se utiliza, esa deuda que se contrata para pagar los intereses de deuda ya contratada anteriormente, pues imagínate si fueras del 7% del PIB. Entonces, el problema que tiene Estados Unidos es que pues, hay una sangría básicamente de dólares, que Estados Unidos pues vive de prestado tanto en términos comerciales como de su presupuesto, ¿no? De gasto. Y eso no es culpa de Trump, o sea, es algo que ya viene desde atrás, pero pues vamos, que no lo han podido parar. Y pues en su presupuesto lo que propone es bajarle los impuestos a los ricos y por otra parte también bajar el gasto social, ¿no? Un poco que todo lo contrario de lo que sucede en México. Pero todo esto tiene que ver, bueno, pues también con el declive de Estados Unidos como potencia hegemónica y que pues ya no le salió, por ejemplo, en el caso de Rusia, cuando les pusieron las sanciones, ¿no? Por la guerra con Ucrania, pues Rusia le supo dar la vuelta, a pesar de que volaron el gasoducto y que Rusia ya no abastece de gas y de petróleo a Europa, pues supieron darle la vuelta y ahora pues ese gas y ese petróleo se lo venden principalmente a China o se los vuelven a vender también a los europeos y a los propios gringos, pero pues procesado vía la India, ¿no? U otros países. Y en realidad lo que estamos viendo es que, por ejemplo, Rusia pues incluso está creciendo, ¿no? A pesar de que tiene una guerra,
y de que tiene sanciones económicas y pues que un poco que la han aislado del sistema financiero internacional, han sabido dar la vuelta y pues de hecho, por ejemplo, piden que sus transacciones sean en rublos. Y entonces, por ejemplo, si China le quiere comprar gas y petróleo a Rusia, pues me lo tienes que pagar en rublos y entonces pues eso implica que entonces además de comprarle gas y petróleo tiene que comprar otro tipo de cosas para tener su propia moneda y varios países pues así lo han hecho. Entonces lo que vamos a ver pues en el mediano largo plazo es que el dólar sí se va a seguir utilizando como moneda de cambio, pero cada vez menos. Y eso lo que hace es pues que se deprecie el dólar. Si además también tienen deuda por déficit comercial y déficit en gasto público, pues eso hace también que se empiece a depreciar el dólar. Y entonces pues Trump lo que está tratando de hacer es pues reducir, ¿no? Principalmente el déficit comercial, o sea, transferirle esa deuda pues al exterior, pero en última instancia, pues también puede acabar por transferírsela a los propios consumidores de Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, pues al final todo tiene que ver con la tasa de rentabilidad, ¿no? En general de las empresas de Estados Unidos, que venía cayendo mucho en los años 80 y en los años 90, y pues decidieron relocalizar muchas de su producción industrial a países como China y como México o como Vietnam, donde la mano de obra es más barata, pero muy calificada, y pues producir varios de los bienes de consumo, incluyendo los durables, ¿no? Como coches, refrigeradores, pantallas, celulares, etcétera. Y bueno, pues eso lo que hizo fue incrementar la rentabilidad, ¿no? De las empresas de Estados Unidos, pero se enfrentan ante una paradoja que pues también causó desempleo y pues los metió en estos déficits, ¿no? Ahora tienen que utilizar esos dólares para pagar tanto a China como a México como a Vietnam. Y entonces ese es un problema estructural que tienen y pues que hace esta amenaza, pero pues yo lo que siempre he dicho es que en realidad Trump no ganó la presidencia, en realidad o sea, la perdió Biden, porque con todo y que hubo tasas históricamente bajas de desempleo, pues en general la tasa de inflación pues fue hasta de uno o dos dígitos, de dos dígitos, sobre todo en muchos tipos de bienes que son importados, y eso pues le pega, ¿no? En general al consumidor de Estados Unidos, y pues eso más bien catapultó mucho más a Trump, que ahora sí ganó por voto popular. Entonces se encuentra ante esta contradicción que pues impone aranceles, pues lo que va a suceder es que se va a incrementar la tasa de inflación en Estados Unidos y eso le puede pegar a su popularidad, bueno, ya le está pegando, de hecho, a su popularidad y pues eventualmente le puede pegar en las elecciones intermedias. Eso digamos de manera estructural, pero también está el factor coyuntural, ¿no? Que evidentemente pues, quiere patear la pelota hacia otro lado, pues por toda la cuestión del escándalo de Epstein, que también le está pegando su base. Así es. Oye, y en otros temas, porque pues estás en la televisión pública y además tienen un programa muy intenso y tan importante con la revisión que hacen de los medios. Algo se tiene que hacer desde los medios públicos o desde los medios independientes y alternativos, querido Víctor. Ahora que se destapó la intención de Salinas Pliego de armar ¿qué dijeron? Un grupo de choque y hasta la Raki ya va para TV Azteca y dice uno, chingado, ya llevamos como 7 años y no hemos sido efectivos de este lado de la mesa, de la izquierda, para medio cerrar filas y organizarnos. Algo tendrá que pasar porque pues lo que tienen allá es dinero, es bueno, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen, ¿no? Yo siento que más bien, pues a ver cuánto le dura en lo que le cobran los 70 y tantos mil millones de pesos que debe, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues cada vez lo estamos viendo más la estrategia, ¿no? Por una parte de la ultraderecha, aunque yo creo que eso no les vaya a funcionar muy bien, de llevarse la Raki, creo que va a estar los jueves, por ahí a las 11:30 de la noche. Yo creo que va a estar divertido, evidentemente nos va a dar mucho material para lo más absurdo en los medios, y por otro lado, bueno, pues vemos también la mano de Salinas Pliego detrás de Alessandra Rojo de la Vega, ¿no? Con esta, que fue primero con Díaz Ayuso, ¿no? Que ya sabemos que ahora Madrid, antes era Miami, pero ahora es Madrid, la nueva capital de la derecha latinoamericana. Y es un foro al que normalmente suele asistir Salinas Pliego, incluso lo patrocina. Y todo este escándalo de haber retirado las esculturas de Fidel Castro y del Che Guevara en la delegación Cuauhtémoc, pues hasta como de manual, ¿no?
y luego te sacan que efectivamente pues va a haber una nueva participación de Atypical TV en TV Azteca, que digo, yo creo que va a estar muy divertida, ¿no? Esto, porque pues si antes era un canal de YouTube, pues ahora va a estar ahí abierto, y lo cual evidentemente nos va a dar pues mucho material, pero yo creo que ya es una caricatura en general esta gente de sí mismos, y evidentemente pues están cerrando filas. Imagínate cómo van a estar las cosas que pues ya lo único que les quedó el pseudoempresario, ¿no? O más bien delincuente fiscal que les queda, pues es Salinas Pliego, ¿no? Para permitirles dar este espacio. Pero a mí lo que me preocupa es que siento yo que en algunos espacios de los medios públicos, pues más bien se está filtrando más bien esta izquierda disfrazada de derecha, yo les digo rábanos, rojos por fuera, blancos por dentro, y blancos en el sentido de, no tanto de color de piel, evidentemente, ni nada, sino que pues es un chiste como soviético, ¿no? De esta gente que pues por fuera tiene un discurso muy progresista, pero en realidad sus intereses pues son defender al conservadurismo. Y pues se andan colando también por ahí. Entonces, también hay que tener un ojo, porque finalmente, bueno, pues a la Raki pues es muy fácil mofarse, ¿no? Yo siempre lo he dicho ahí, que sí, evidentemente nos da material de sobra, a Typical TV, Latinos también, o sea, la verdad es que nosotros no tendríamos material si no fuera gracias, pues a ellos, ¿no? Y a TV Azteca, pero también, pues, ya viene un relevo generacional de la derecha, y evidentemente, pues, no van a ser una caricatura, o sea, no van a ser abiertamente clasistas, racistas, misóginos, sino al contrario, más bien se andan apropiando de causas pues, legítimas, pero te venden ese discurso, ¿no? Como por ejemplo el de la gentrificación, cuando en realidad pues su agenda es otra, ¿no? O sea, como estar en contra de la reforma del Poder Judicial. Pues hablando del Poder Judicial y la reforma y las elecciones, increíble que todavía Álvarez y Casa ande queriendo echar abajo la elección. Pues Vaya ya que si dan le tienen risa. un gran amor a Norma Piña, ya se van, ya se van, ya se van. Sí, sí, pues más bien, o sea, pues aprovechen los meses de Hidalgo, ¿no? Porque en realidad ya nada más, bueno, es más, les queda un mes, les queda un mes y 5 días, ¿no? Para tratar de resolver, aunque yo siento que más bien, pues la gente que está en el Poder Judicial, ya ni siquiera les va a hacer caso, porque, pues más bien es ya cerrar todo y que no sean juzgados posteriormente, ¿no? Y que sean investigados posteriormente. Por eso vemos que en el caso de la deuda de Salinas Pliego, pues de hecho ya se la van a dejar mejor a la corte entrante, ¿no? Porque pues, no se quieren arriesgar a que después ellos sean investigados, pues por el tráfico de influencias que siempre ha existido, pero pues ahorita, afortunadamente, pues el pueblo ya está pues muy informado de cómo se manejan las cosas en realidad. Así es. Y para cerrar, un panorama, una reflexión de cómo le está yendo a nuestro país, a la presidenta. Ya ves que hasta el abogado de Ovidio quiere subirse al ring. En fin, ¿con qué reflexión cierras esta oportunidad, Víctor Aramburu? Pues justamente o sea, digo, si vemos en términos macroeconómicos, sí ha sido un año difícil, pero en general todavía no estamos en recesión. Y vimos también las noticias esta semana que la inflación va a la baja. O sea, ha sido en general un año difícil, pero en términos tanto de crecimiento económico como de inflación, pues ahí la llevamos. De hecho, yo creo que la semana que entra va a haber muy buenas sorpresas. Ahora que se publica la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares 2024, pues ahí vamos a ver ahí pues a varios de la oposición y de la derecha a retorcerse, porque seguramente pues se van a dar cuenta que la pobreza siguió bajando, ¿no? Aunque no les guste. Eso por una parte, pero pues efectivamente, como no tienen propuesta y ha habido buenos resultados a pesar de tener pues a Trump encima, ya ni se diga desde que había una pandemia, pues en lo que se montan, pues su última esperanza es, como no son capacidades, no tienen la capacidad de organizarse en territorio, pues es apelar pues al intervencionismo en otros países, aunque también creo que por otro lado, pues más bien lo que quiere Trump con el famoso MAGA, ¿no? Y el aislacionismo, pues es no meterse en tantos pleitos, por otra parte, ¿no? O sea, que incluso pues estas amenazas que ya son increíbles de poner aranceles, pues hasta tienen el término, ¿no? El famoso taco. Pues estemos al pendiente porque creo que esto va a seguir dando mucho para el análisis, querido Víctor Aramburu. Y yo por lo pronto quiero que cerremos invitando a la audiencia a tus esfuerzos, algunos de estos que compartes
con el querido Jonathan Pérez, a quien le mando un saludo en la televisión pública, y que también invitemos a que amor con amor se pague para que te veamos, te escuchemos, te respaldemos, querido Víctor. Pues muchas gracias, Vicente. Efectivamente nos encuentran en lo más absurdo en los medios, que pasa los sábados por Capital 21, es muy raro, a las 2 de la tarde, pero si no, también lo pueden ver en retransmisión el domingo a las 5 de la tarde y evidentemente pues también por las redes sociales de Capital 21, nos buscan así como lo más absurdo en los medios y lo pueden encontrar en YouTube, en Twitter, X y en Facebook. Y pues te agradezco mucho, Vicente, y pues un saludo a ti y a tu audiencia. Te mando un abrazo, Víctor. Muchas gracias. Estamos al pendiente. Igualmente, gracias. Víctor